Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 está prácticamente en máximo histórico. Si cierra como está ahora, sería el cierre más alto del SP 500 en toda su historia. Y estamos en una situación todavía con una guerra que no se ha firmado un acuerdo de paz. Simplemente hay un alto el fuego. Y bueno, y aún así, como veis, el índice más importante de Estados Unidos, el SP 500, en máximo histórico prácticamente. Le quedan apenas 15 puntos para romper el máximo histórico. Y como digo, si cierra así, es el cierre más alto, porque solo nos queda un par de mechas que están por encima, que es la del día 2 de, no, 28 de enero y la del día 3 de febrero. ¿Vale? Esas son las dos únicas mechas que quedan por encima del precio que estamos cotizando actualmente, 6.998,6. El máximo histórico intradía fue 7.014,8 el día 28 de enero de este año, ¿vale? Así que impresionante la subida que hemos tenido en el SP 500, algo que ya habíamos comentado cuando estábamos en la parte baja que iba a suceder. Ha sucedido más rápido de lo que esperábamos, eso también es verdad. O sea que evidentemente no sabemos todo, ni acertamos los mínimos, ni acertamos los máximos, pero sí los movimientos más o menos tendenciales y los movimientos futuros, algunas veces con más magnitud, otras veces con menos magnitud, unas veces más rápido, otras veces más lento. En este caso, como digo, más rápido de lo que me esperaba. No me esperaba que estuviésemos ya en máximos nada, apenas 2 semanas después de tocar los mínimos. Sí que esperábamos, si recordáis, que los mínimos fueran la semana que lo fueron, pero la recuperación esta desde luego me ha pillado por sorpresa, no esperaba una subida tan fuerte. Eso nos quiere decir muchas cosas, nos quiere decir que a pesar de toda la situación complicada que hay en lo geopolítico y a pesar de que el tema energético, los precios están muy altos porque el precio del petróleo ha subido mucho, el mercado sigue teniendo mucha liquidez y sigue teniendo ganas de comprar cosas de riesgo, es decir, cosas que no sean dinero líquido, porque el dinero líquido va perdiendo cada vez más poder adquisitivo, ¿no? Entonces la gente invierte y esa inflación se nota en las bolsas y es lo que estamos viendo en el SP 500. También tenemos otros índices, como es el caso del Dow Jones, que no están tan fuertes y sin embargo el Nasdaq sí que está también muy fuerte, subiendo un 1,04% y también apenas hay 4 días en toda su historia que ha estado por encima de este precio que estamos ahora. Apenas 4 días. Y está a nada, un 1% más y ya marcamos también máximos históricos en el Nasdaq. Subida espectacular, con un hueco tremendo en el gráfico que, bueno, pues nos ha llevado también en menos días de lo esperado hacia ese máximo histórico. En el caso de Bitcoin no está tan bien en el día de hoy. No estamos bajando, estamos solamente un 0,14% abajo, que casi no es nada, pero no estamos aprovechando esa subida el índice SP 500 de Estados Unidos. Estamos en una resistencia muy fuerte, quizás como ha ocurrido otras veces, el fin de semana que está todo lo demás cerrado, la gente aprovecha para tomar posiciones en Bitcoin. Y quizás, pues bueno, pues hoy estamos desaprovechando el día, pero igual aprovechamos el domingo de esta semana para subir, ¿no? Así que bueno, ya veremos a ver. De momento, como digo, estamos ante una resistencia importante, muy cerquita de la línea de tendencia bajista en gráfico logarítmico, aunque lo hemos superado en gráfico lineal, y le está costando romper la resistencia. Pero en algún momento, pues como hemos dicho, seguramente se desmarcará y teniendo en cuenta que los índices se frenarán un poco, pues igual en ese momento que se frenen los índices, toca el turno a Bitcoin. Ya veremos a ver qué pasa. Lo iremos viendo. MicroStrategy, por otra parte, subiendo 0,87%. Va un poco con retraso con respecto a Bitcoin. Quizás es que Bitcoin necesita que MicroStrategy también suba. Igual necesita que sobrepasemos los 150 en MicroStrategy. Y una vez que pase 150 en MicroStrategy, pues es posible que Bitcoin suba más rápido. Veremos a ver también qué pasa en este sentido, ¿no? Seguimos teniendo aún así el petróleo alto. Estamos en 95,56 ahora mismo. Y aunque es verdad que está lejos de los máximos que llegaron casi casi hasta 120, lo cual quiere decir que ha aflojado un poquito la tensión, no ha aflojado del todo. Seguimos estando en unos niveles relativamente altos. Para que el mercado se estabilice un poco más y gane más confianza, deberíamos caer a la zona de 80-83 dólares. En esa zona ya de 80-83 sería un precio razonable, porque tenemos en cuenta que ha estado en 80-83 en el año 2024, ¿vale?
O sea que tampoco es una cosa para, para llevarse las manos a la cabeza si el petróleo está en 83. Estaba muy bajo, venía de precios de 60, incluso debajo de 60. Estar en 80 no es muy barato, pero tampoco es muy alto. 80 es asumible, ya digo, son precios que hemos estado en otras ocasiones sin que haya ningún conflicto de por medio. Hemos estado durante 2022 por encima de esos niveles, 2023, 2024, y luego sí, a partir de 2024 estuvo cayendo y hemos estado en niveles de 60, pero 80 es razonable, es niveles que hemos tenido habitualmente que no son para llevarse las manos a la cabeza y desesperarse porque los precios del petróleo están muy caros, ¿no? De momento 95 es caro y esperemos a ver si se relaja un poco más el mercado y vuelve a la zona de los 80. El oro cayendo un 0,51%. Ha rebotado, pero ya dijimos que no vemos que vaya a marcar máximos, simplemente había caído demasiado y entra en un movimiento medio lateral, medio bajista, con máximos decrecientes, mínimos decrecientes, pero no creo que haya un mínimo decreciente por debajo de los 4.100, al menos en mucho tiempo, con lo cual si hay caídas se limitarán a la zona de 4.400 y si hay rebotes pues se limitarán a la zona de los 5.000 posiblemente. La plata lo mismo, misma situación que el oro seguramente, con máximos y mínimos decrecientes hasta el momento, pero no creo que tampoco entre en una tendencia bajista muy clara ni tampoco alcista, es decir, seguramente estaremos durante todo el año en un movimiento lateral, lo que queda de año. Platino, misma situación, al final van a ir parecido. El euro contra el dólar se mantiene fuerte el euro, es decir, se mantiene débil el dólar en todos sus pares. Muy notable la debilidad contra el dólar australiano, porque el dólar australiano le recupera 0,76% al dólar estadounidense en este momento y prácticamente marca también máximo histórico de este año. Y contra el dólar canadiense también pierde un 0,21% y se acerca al soporte que tiene en la zona de los 1,3710. Euro contra la libra, repitiendo prácticamente, pero la tendencia es ir hacia la zona de 0,8646. La libra contra el yen sigue en la parte alta, seguramente corregirá para buscar apoyo en los 214. Y la libra contra el dólar bastante estable. Como veis, los que recuperan mucho contra el dólar, es decir, contra los que más pierde el dólar, son contra el dólar australiano y contra el dólar canadiense, pero luego contra el euro y contra la libra prácticamente está igual en el día de hoy. Viene de una recuperación de la libra y del euro, pero hoy se estabiliza. Hoy no tienen mucha fuerza ni el euro ni la libra y por eso el dólar se mantiene estable con estas dos divisas. Por lo demás, nada más, ya digo, sorprendente esta recuperación vertical del SP500. Es probable que tengamos correcciones en el corto plazo. Espero que como estos últimos 2 días no hemos aprovechado esas subidas por parte de Bitcoin cuando venga una corrección, a menos que sea muy brusca, si es un poco escalonada, pues espero que Bitcoin se pueda desmarcar al alza y tenga sus días interesantes. Pero de momento, como digo, estos 2 últimos días no hemos aprovechado. El mercado está centrado sobre todo en el SP500 y en el Nasdaq ahora mismo, recuperando mucho las tecnológicas y por eso arrastra el SP500 que también tiene un gran componente tecnológico en su índice. Así que esa es la diferencia, por eso vemos al Dow Jones bajando un 0,47% y sin embargo los otros dos índices subiendo claramente. Están subiendo claramente las tecnológicas. Seguramente el mercado se mantendrá bastante optimista hasta que salga a bolsa SpaceX. Seguramente en ese momento podamos tener una corrección, pero hasta ese momento seguramente el mercado estará muy alcista. Muy alcista porque tiene que haber un buen ambiente para colocar las acciones de SpaceX. Entonces, bueno, puede ser un buen termómetro para si en el momento que sale SpaceX hemos tenido un rally importante al alza, pues en ese momento quizás tomar beneficios. Puede ser una buena señal. Es como cuando salió Coinbase a bolsa. Coinbase salió a bolsa y justo el mercado marcó un máximo en las criptomonedas. Cuando hay grandes salidas a bolsa y todo el mundo está muy eufórico, se marcan grandes máximos en los mercados. Eso ocurrió también, me acuerdo perfectamente, cuando yo estaba trabajando en bolsa en el año 2000, cuando salió Telefónica Móviles a bolsa, fue ya el pico del mercado alcista de las tecnológicas de la burbuja que hubo de las .com en ese momento. Estaba todo el mundo eufórico, la sala de bolsa estaba llena a abarrotar, no cabía la gente allí y eso marcó el máximo del mercado. Pues SpaceX puede ocurrir algo parecido, que nos marque un pico de mercado temporal, evidentemente. Ya hemos dicho que la situación es diferente que hace 26 años.
muy diferente. Ahora ya no dejan que haya ciclos bajistas muy fuertes, pero un pico de mercado seguro que nos marca cuando lleguemos a esa salida a bolsa de SpaceX, y habrá una corrección. Y pues habrá que estar atentos a esa corrección porque luego volverá a tener oportunidad el mercado más abajo seguramente. Y nada más, no hay mucho más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!